fines del siglo pasado, cuando el socialismo y el anarquismo conmovían en Europa a los jóvenes idealistas, un ciudadano suizo nacido el 15 de junio de 1857, en Lotiña, sintió el deseo de vivir de acuerdo con esos principios. Su nombre era Moisés Bertoni, y en 1876 se casaría con Eugenia Rossetti, compañera de toda su vida, con quien tuvo 13 hijos. Junto a otros compañeros, Bertoni emigró a la Argentina en 1884, con la intención de fundar una colonia y dedicarse a sus estudios científicos. Establecido primero en Santa Ana, provincia de Misiones, Argentina, fue abandonado finalmente por sus compañeros y, arruinado económicamente, decidió trasladarse a Paraguay con los herbarios que había comenzado a reunir en Suiza. Durante 3 años permaneció en la selva catalogando especies, soñando con proyectos como la creación de una colonia con los Abá guaraníes y escribiendo obras que le ganaron el reconocimiento de distintas sociedades científicas. En 1896, el gobierno paraguayo le encargó la fundación de la Escuela Nacional de Agricultura, que dirigió 9 años, y en 1907 se retiró a su casa, conocida entonces como Puerto Bertoni. El 19 de septiembre de 1929, la muerte lo sorprendió en Foz de Iguazú, y así terminó la vida de alguien que había creído posible repetir la experiencia de las misiones jesuíticas. En Paraguay existen 36 comunidades de Abá guaraníes, descendientes de los que se encontraban en las misiones del Guairá, y que tras el acoso de los bandeirantes paulistas se dispersaron en 1631, cuando fueron destruidas las 11 misiones jesuíticas de la región. Los guaraníes, cuya intensa religiosidad está regida por la figura de Ñanderú Buzú, el gran padre que les dejó la selva, la miel y los animales, vivieron en el bosque sin agotar sus recursos ni su fauna, hasta que la llegada de los conquistadores y colonos cambió las reglas de su mundo. Los Abá guaraní denominan Yeroquí Ñemboé a un rito compuesto por danzas mixtas, rezos cantados a Ñanderú Buzú, libaciones rituales y arengas aleccionadoras del país. Estos elementos de práctica cotidiana se enriquecen notablemente en ocasiones especiales, como la consagración de la primera chicha, el encendido del fuego nuevo y el Ñemongaraí, que es la imposición del nombre sagrado a las criaturas. La acelerada pérdida de vigencia de estos actos cúlticos y el marco de estricta intimidad comunitaria en el que en alguna medida todavía se desarrollan, hace que su documentación sea hoy extremadamente dificultosa. Los Abá han sufrido un intenso proceso de aculturación y mestizaje, generalmente por uniones de mujeres Abá con hombres paraguayos. Al mismo tiempo, el espíritu de comunidad que los aglutina mantiene la fidelidad hacia los ritos y creencias transmitidas por los Ñanderú, cuya autoridad como representantes de la espiritualidad guaranítica es actualmente reconocida por los misioneros católicos.
El proceso ecuménico de mutuo reconocimiento entre la Iglesia Católica y la religión guaraní, que promueve encuentros entre ambos cultos, fue impulsado por Simeón Delgado, un famoso ñanderú ya fallecido. La situación humana y económica de los Abá es de bajo nivel, a causa de la marginación social y la presión ejercida sobre sus tierras por parte de compañías multinacionales que arrasan los bosques para vender la madera y cultivar o dedicar a la ganadería las tierras obtenidas. La tala es tan intensa que hay lugares donde los indígenas ya no pueden fabricar el tradicional tacuapú o bastón de tacuara que utilizan las mujeres en los ritos. Los guaraníes creen que Ñanderú Buzú, cansado del mal en el mundo, dejará libre un día a Yaguarobí, el gran tigre azul, que vendrá para devorar a la humanidad. En 1926 llegó al Chaco paraguayo un contingente de 1.765 colonos menonitas procedentes de Canadá, a los que no tardarían en agregarse otros grupos provenientes de Rusia y México. La vida de este grupo religioso se caracteriza por un gran ascetismo que prescinde de la energía eléctrica y los medios de comunicación, aceptando solamente algunos adelantos como los tractores por estar relacionados al mejoramiento de su trabajo. En todos los países donde se instalan, los menonitas solicitan libertad para su culto y para no educar a sus hijos en la escuela oficial, así como ser exceptuados del servicio militar. Dedicados siempre a ganadería, granja y agricultura, trabajan duramente de lunes a sábado, fabricando incluso los muebles y los vehículos en que se desplazan. El domingo es para ir a la iglesia, descansar y visitar a parientes o amigos. El atuendo de rigor en hombres y niños es el overol, acompañado por gorras con visera o sombreros de tipo tejano, estando prohibidos el cabello largo, la barba, el tabaco y el alcohol.
La estructura cerrada de las comunidades menonitas los mantiene inmersos en una cultura propia, donde se habla un dialecto y se aprende a leer y escribir en alemán. Las mujeres usan vestidos de línea simple que fabrican ellas mismas, acompañados por pañuelos blancos para las solteras y negros para las casadas. Tanto varones como mujeres se bautizan cuando son adolescentes y deben llegar vírgenes al matrimonio. El 27 de mayo de 1525, Thomas Müntzer, ex discípulo de Lutero y fundador de los anabaptistas en Alemania, fue detenido, torturado y decapitado. Así comenzó el final de un movimiento que, siguiendo el modelo del cristianismo primitivo, rebeló al campesinado contra los abusos de los nobles. En la misma época, el sacerdote católico holandés Menno Simon dejaba también la iglesia romana y durante 25 años se dedicó a peregrinar en los Países Bajos y Alemania, sufriendo todo tipo de persecuciones. Considerado el nuevo fundador del anabaptismo, su nombre originó la denominación de menonitas para sus seguidores, radicados en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Desde el siglo XVI hasta ahora, han tratado de no ser influenciados por la sociedad de turno. Aceptan la propiedad privada, pero condenan la guerra, el divorcio y los métodos anticonceptivos. Solo leen la Biblia y, sin importarles el ritmo enloquecido de un mundo que se acerca al final de un milenio, siguen con su estilo de vida que ni siquiera admite instrumentos musicales para los himnos religiosos. Ellos cantan a capela. Paraguay ha sido desde su fundación un país de misiones. Los primeros en llegar fueron los franciscanos en 1537. A partir de 1604, los jesuitas. De esa mixtura entre el trabajo misionero y las costumbres de los guaraníes, nacieron artes y oficios que todavía se conservan. La artesanía del cuero, realizada en gran escala durante la época colonial, alcanzó niveles de excelencia e incluso reemplazó a la madera y a los clavos en la factura de puertas, techos y muebles, además de la fabricación tradicional de arreos, botas y monturas. La extraordinaria resistencia del cuero y las suelas, demostrada en piezas coloniales que han perdurado hasta hoy, estimuló los trabajos artísticos de repujado y labrado, notables en respaldos de sillas,
arcones y hasta aparadores de la época. Aquella pujante actividad del virreinato fue más tarde marginada por la industrialización, que la transformó en una práctica individual salvada del olvido por los artesanos.